Cantemos juntos. Ven y adoremos al Rey. Ven a postrarte ante Él. Grandes sus obras. Mira lo que hace el Señor. Mira cuán grande es su amor. Grandes sus obras. Grandes sus obras. El héroe del cielo la muerte venció, libera al cautivo, cadenas rompió, oh Dios, grandes sus obras. Cantamos alegres de tu libertad, exalta su nombre, Jesús el Señor, oh Dios, grandes sus obras. En las pruebas tú has sido fiel, tú serás hoy por siempre fiel, grandes sus obras. Y yo sé que lo harás otra vez, tu promesa es el sí y el amén, grandes sus obras, oh grandes sus obras. El héroe del cielo la muerte venció, libera al cautivo, cadenas rompió, oh Dios, grandes sus obras. Cantamos alegres tu libertad, exalta su nombre, Jesús el Señor, oh Dios, oh grandes sus obras. Cantemos aleluya a Dios, aleluya a Dios, soberano, aleluya a Dios, poderoso, aleluya a Dios, grande en poder. Aleluya a Dios, soberano, aleluya a Dios, poderoso, aleluya a Dios, grande en poder, grande en poder. El héroe del cielo la muerte venció, libera al cautivo, cadenas rompió, oh Dios, grande tus obras. Cantamos alegres tu libertad, exalta su nombre, Jesús el Señor, oh Dios, grande tus obras, oh grande tus obras, oh grande tus obras. Bienvenidos sean todos ustedes. Hoy estamos en nuestro octavo sermón de esta serie, Regresando a Casa.
Y vamos a hablar de un tema que no es tan tangible para nosotros por obvias razones, porque vamos a hablar acerca de la eternidad. Así que permítame hacer una introducción que de alguna manera espero que nos ayude como a ubicarnos en ese contexto. Es muy diferente cuando alguien decide comprar una propiedad y puede ir a ver esa propiedad. Cuando esa propiedad está allí enfrente de la persona, terminada, completa, la persona no tiene que usar su imaginación, sino simplemente observar el acabado de las paredes, los detalles de la propiedad que quiere comprar. Es muy diferente cuando alguien decide comprar para abaratar un poco los costos, comprar sobre planos. Y si la persona no tiene habilidades de arquitecto, de ingeniero, de diseñador, obviamente los planos no logran darle la misma dimensión de poder estar viendo la casa tal como ella luce ya terminada. Esa es la razón por la cual las compañías constructoras utilizan el gancho del apartamento o de la casa modelo. Porque la casa modelo, aún con su decoración, nos atrapa. Pero es muy diferente ver la casa modelo a ir a ver una casa que no está terminada, que todavía está, como se dice, en obra negra, no tiene los acabados. Y es muy diferente verla en los planos simplemente. ¿Por qué hago esta comparación? Porque nosotros los cristianos, cuando hablamos de nuestro destino eterno, del cielo, de la casa del Padre, es más o menos como estar viendo unos planos sin tener la habilidad de arquitecto, ni de ingeniero, ni de decorador. Y nos toca usar mucho de imaginación. En otras palabras, si usted le pregunta a la mayoría de los creyentes acerca de su destino eterno, ¿cómo va a ser allá? La imagen que casi todos tenemos, la visión que casi todos tenemos es muy vaga, es muy etérea. A tal punto que sucede lo siguiente. Cuando muere un creyente, un ser querido por nosotros, pero que es creyente, verdadero cristiano, nosotros nos consolamos sabiendo que ha ido a la presencia de Dios. Nosotros sabemos que es mejor estar en la presencia de Dios que estar aquí, pero ninguno de nosotros quiere ser voluntario para irse ya. Todos nosotros queremos todavía como, espérate que todavía aquí tengo buenas cosas que hacer, porque el concepto es bastante nebuloso. Pensamos en la eternidad como nubes flotando y uno en medio de las nubes, quién sabe, tocando arpa, qué sé yo. Y entonces nos cuesta trabajo realmente digerir esto. Por un lado, soñamos y sabemos que en la eternidad no habrá injusticia, no habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrá sufrimiento, no habrá muerte. Y anhelamos eso, y eso revela un poco nuestra fatiga en este actual mundo. Pero por otro lado, como que pensamos, ¿y ya será que habrá una hermosa recreación en la playa? Como que nadie se imagina la eternidad en una playa. Como que nadie se imagina la eternidad en observando un buen paisaje, una buena pradera, un buen tiempo ante unas montañas, un lindo atardecer, compartiendo con la familia, con los amigos. Entonces creemos que como que nuestra eternidad es un poco contradictoria, porque por un lado es una ganancia, pero a la vez pareciera que fuera una pérdida. Esa no es la visión que la Biblia tiene de la eternidad. Aunque esté en planos, la visión que tiene es algo totalmente diferente. La visión que la Biblia tiene es una hermosa ciudad, una ciudad próspera que desciende del cielo, procedente de Dios. Tiene una visión donde Dios mismo ofrece su luz y su gloria y ofrece su vida. La dificultad es que no la estamos viendo tangiblemente, sino que está en planos.
Por eso, en el día de hoy, el título para este octavo sermón es Los planos finales. Acompáñeme leyendo en los primeros 5 versículos de Apocalipsis capítulo 21. Dice así, siga conmigo la lectura. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Subraye eso. Estas palabras, Dios dice, son verdaderas y dignas de que usted y yo coloquemos nuestra confianza en ellas. Cuando hablamos del destino eterno, normalmente nosotros hablamos más del cielo y menos de la tierra. La Biblia no lo hace así. La Biblia nos muestra es al cielo viniendo a la tierra. La Biblia, cuando habla de la eternidad, nos está hablando de la unión entre el cielo y la tierra. La ciudad que desciende procedente de Dios, pero desciende a la tierra. Es el cumplimiento exacto, perfecto de la oración que Jesús enseñó. Cuando Él le enseñó a sus discípulos y les dijo: ustedes cuando oren digan así, y en parte de la oración Él dijo: venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Así que la eternidad que nos presenta la Biblia es el cumplimiento exacto de esa petición que enseñó el Señor Jesús. Venga tu reino, hágase en la tierra como en el cielo. Esto tiene implicaciones muy importantes que deben afectar nuestra perspectiva, deben enriquecerla. Esto tiene implicaciones muy importantes que son sorprendentes porque deben cambiar nuestra perspectiva con respecto a lo que hacemos aquí, ahora. Un verdadero creyente, según Colosenses, debe vivir con los pies bien puestos en la tierra, pero con la visión celestial. No es escapismo, sino que es una profunda realidad de confiar en estas palabras que son verdaderas y dignas de confianza según Dios. ¿Por qué esto cambia nuestra perspectiva? Porque la Biblia nos está diciendo que esta tierra actual, aunque es un mundo caído y donde hay mucho sufrimiento, hay mucha injusticia, hay mucha desigualdad, hay mucho dolor, mucha enfermedad, sin embargo, esta tierra no será aniquilada. No será totalmente abandonada por Dios. Dios tiene planes para esta tierra. Dios tiene planes para restaurarla. Una de las cartas del apóstol Pedro dice que esta tierra será sometida al juicio del fuego, pero no para aniquilarla, sino para purificarla, con el propósito de limpiarla. La idea es que la eternidad que nos presenta la Biblia de una nueva tierra, un nuevo cielo, no va a surgir de la nada como surgió la primera creación, la creación inicial. De la nada Dios formó las cosas. Pero la Biblia, cuando nos habla de la eternidad hacia la cual estamos destinados a ir, nos habla de que el nuevo cielo y la nueva tierra
van a surgir de la actual creación que está sujeta al quebranto, porque Dios la va a liberar. Así que Dios tiene planes para eso. Así que mirando estos planos finales que la Biblia nos presenta de la eternidad, podemos decir en primer lugar que la Biblia habla de una redención total. Y ese es mi primer punto en este bosquejo. Una redención total. Permítame volver a leer el versículo 1 de Apocalipsis 21. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Cuando dice habían dejado de existir, no es que desaparecen y Dios hace de la nada algo nuevo. No, esa no es la idea. En el contexto, eso no es lo que está diciendo. ¿Por qué razón? Porque la Biblia nos dice que Cristo va a regresar a esta tierra, a esta actual tierra sometida al quebranto del pecado. La Biblia nos dice que Cristo va a establecer en consumación, porque Dios está reinando, Cristo ya está reinando, Dios es rey desde la eternidad y Él está reinando, pero el reino de Cristo en consumación, en su máxima expresión, va a ser establecido cuando Él venga por segunda vez a esta tierra. Así que la diferencia es que cuando Cristo regrese por segunda vez, como lo ha prometido, Dios habrá redimido en consumación toda la obra de la creación. Qué hermoso esto, porque significa que la obra de la creación, de la redención de Cristo en la cruz, no fue solamente para el pecado de nosotros los seres humanos, sino para redimir toda la creación. La Biblia enseña que nosotros debemos tener entonces la expectativa que también tiene la creación. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 19 al 21, habla de la expectativa que tiene la creación. La creación no tiene la expectativa de ser aniquilada, de ser borrada, de ser abandonada, sino de ser renovada. Dice, la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza, oiga bien, queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Obviamente, cuando nosotros miramos a este mundo, vemos su arte, su filosofía, su ciencia, su academia, su cultura, y tenemos que reconocer que están sometidas a la misma condición de la caída que se originó en el jardín del Edén. ¿Recuerdan el primer sermón de esta serie? Donde el ser humano recibió una sentencia de desalojo. El ser humano fue desalojado en juicio del jardín del Edén. Pero la obra de redención siempre ha apuntado a regresarnos a todos aquellos que somos verdaderos creyentes, no por nuestros méritos, no por nuestros valores, no por nuestro esfuerzo, sino por la gracia de Dios y por su misericordia, regresarnos a la casa del Padre. Pero la casa del Padre no está hablando de nubes flotantes, está hablando del cielo haciendo su voluntad en la tierra completamente redimida. Dios no va a desechar esta creación por completo, Él la va a renovar, Él la va a liberar. Él va a traer la obra de redención de Cristo en su consumación y hará que todo efecto de la caída un día quede sin vigencia. Así que, en segundo lugar, nosotros podríamos decir que mirando estos planos, no solamente nos está hablando de una redención total,
sino que nos está hablando de que tenemos una esperanza cierta, no ilusoria. La esperanza cristiana, la esperanza bíblica, la esperanza del Evangelio, es una esperanza cierta porque está apoyada no simplemente en el deseo humano, sino en la seguridad de la palabra de Dios. Esta palabra es verdadera y digna de confianza. No es una ilusión. Déjeme decirle 3 cosas con respecto a esto de que no es una ilusión. En primer lugar, nuestros anhelos son unos anhelos bien fundamentados, porque están fundamentados en la promesa de la palabra de Dios. Cuando yo me refiero a estos anhelos, anhelos de que al fin exista un mundo sin injusticia, anhelo de que exista un mundo sin corrupción, sin violencia, sin dolor, sin muerte, sin pobreza, sin abuso. Pero todo eso está respaldado en las promesas de la palabra de Dios. Es más, cambia nuestra perspectiva porque nosotros podemos trabajar hoy en día en esa línea, aunque sabemos que nuestro trabajo y nuestros esfuerzos no van a resolver por completo todas las dificultades, sabemos que están acorde con la visión y el propósito de Dios, que no son en vano. Déjeme mostrarle una comparación que la Biblia establece. Estoy tomando esto de una enseñanza del Ministerio de Caminata Bíblica. Pero déjeme mostrarle una comparación en contraste entre los 3 primeros capítulos de Génesis y los 3 últimos capítulos de Apocalipsis. Primer libro, último libro de la Biblia. Primeros 3 capítulos, últimos 3 capítulos de la Biblia, para que usted vea en esta comparación de contraste cómo todo lo que se echó a perder en Génesis, la obra de redención de Cristo lo restaura en Apocalipsis. Es impresionante este paralelo. Entonces, ¿qué me vas ayudando allí, por favor? En Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En Apocalipsis vi un cielo nuevo y una tierra nueva. A las tinieblas llamó noche, allí no habrá noche. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras, el sol y la luna. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Ya no habrá muerte, ni habrá más dolor. En Génesis, Satanás aparece como engañador de la humanidad. En Apocalipsis, Satanás juzgado para siempre. En Génesis, revelado un huerto al cual entró la inmundicia. En Apocalipsis, revelada una ciudad, no entrará en ella ninguna cosa inmunda. Comunión entre Dios y el hombre interrumpida. Comunión entre Dios y el hombre en total consumación. Aparente triunfo inicial de la serpiente en Génesis. Triunfo consumado del cordero en Apocalipsis. Multiplicaré en gran manera los dolores. Fue expresión del juicio en Génesis. No habrá más dolor en Apocalipsis. Maldita será la tierra por tu causa. No habrá más maldición en Apocalipsis. Señorío del hombre destruido por la caída del primer hombre. Señorío del hombre restaurado en el reino del hombre nuevo. Primer paraíso cerrado en Génesis. Nuevo paraíso abierto en Apocalipsis. Se está refiriendo a la nueva ciudad, a la nueva Jerusalén. Acceso al árbol de la vida negado en Adán. Derecho al árbol de la vida restaurado en Cristo. Se ahuyentaron de la presencia del Señor en Génesis. Verán su rostro en Apocalipsis. Esto no es coincidencia. Dios reveló su palabra y majestuosamente mostró en los 3 primeros capítulos de Génesis todo lo que se echó a perder a causa del pecado original del ser humano, pero también reveló en los 3 últimos capítulos de Apocalipsis cómo
toda la obra de Jesús restaura absolutamente todo. Nuestra eternidad no es un sueño ilusorio y no está desconectada de nuestro presente. ¿Por qué razón? Porque el Dios a quien hoy servimos, Él llevará a feliz término todo lo que Él ha prometido. Así que usted y yo tenemos un llamado a desarrollar hoy, en nuestro tiempo presente, una cultura y a construir, ayudar a construir una civilización que honre a Dios, porque ese es el propósito de toda la creación, honrar a Dios y mostrar la gloria de Dios. Nuestra vida presente tiene como propósito hacer la voluntad de Dios, disfrutar de la comunión con Dios y vivir de acuerdo a los planes eternos de Dios. Dentro de esta visión de que nos está mostrando la Escritura, también quisiera decirle que hay veces nos imaginamos la eternidad como algo tan etéreo como si fuéramos a ser simplemente espíritus flotantes. Pero no, la obra de redención de Cristo es integral. La Biblia enseña que la redención es para el ser integral. El sacrificio de Cristo en la cruz fue el pago para redimir tanto la parte material como la parte inmaterial del ser humano. Jesús no vino a salvar almas. Jesús vino a salvar personas. Personas con alma y cuerpo. Jesús vino a establecer una redención total. Jesús mismo dijo: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido en el Edén era el ser humano total, integral. Lo que se había perdido en el Edén era toda la creación que ya no estaba funcionando acorde al propósito inicial de Dios. Toda la creación que estaba sometida ahora a las consecuencias de la caída. La Biblia es muy clara en enseñarnos que Dios tiene planes para el ser integral. Y por eso tiene planes no solamente para nuestro espíritu, sino también para nuestro cuerpo. Déjeme leerle 3 textos bíblicos que nos dan bastante claridad sobre eso. Romanos 8, 22 y 23. Sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Lo que está diciendo es que aunque tenemos al Espíritu Santo, nosotros también gemimos como la creación. Gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos. ¿Cómo así que aguardamos nuestra adopción si ya somos hijos? La Biblia dice que ya somos hijos de Dios, pero dice que estamos aguardando nuestra adopción como hijos. ¿A qué se refiere? A la redención de nuestro cuerpo. Cuando nuestro cuerpo ya no sea un cuerpo mortal, pero no sea espíritu, sino que sea cuerpo como el cuerpo con que Jesús se levantó de la tumba, que no era espíritu, sino que era cuerpo. Lo podían ver y lo podían tocar. Filipenses 3:21, Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Primera de Corintios 15:52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Así que nuestro destino eterno será en cuerpo y alma, o cuerpo y espíritu, porque en la Biblia es igual, es equivalente espíritu y alma. No es como algunos han querido hacerlo ver como si fueran unas dimensiones diferentes del ser humano, cuerpo, alma y espíritu. No, en la Biblia
espíritu o alma son términos totalmente intercambiables y están hablando simplemente de una realidad inmaterial, de una realidad interior. En tercer lugar, en cuanto a este plan, déjeme decirle que nuestro presente debe ser influenciado por la visión de nuestro destino eterno. Un verdadero creyente en Dios y en su palabra, enfatizo eso, porque si usted dice que usted cree en Dios, pero usted no conoce su palabra, usted realmente no cree en Dios. O usted cree en un Dios que usted se ha fabricado. Porque para creer en el Dios verdadero, el Dios que creó los cielos y la tierra, hay que creer lo que Él dice. Por lo tanto, un verdadero creyente en Dios y en su palabra, estas palabras que son verdaderas y dignas de confianza, entiende que su eternidad no está desconectada de su presente, sino que por el contrario, influencia su presente. Lo que hacemos aquí y ahora tiene importancia. Lo que hacemos aquí ahora, por ejemplo, déjeme colocarle algunas imágenes a manera de ilustración. Sembrar un árbol, cuidar de no arrojar basura donde no debe arrojarse, trabajar honestamente, ser honestos con el trabajo, con el tiempo, con los recursos. Si alguien adora a Dios, todo ello está en consonancia con el propósito de Dios de restaurar y liberar toda su obra de creación. Con el plan de redención de Jesús, amar la naturaleza, cuidar el medio ambiente, va en la misma línea del plan de redención total que Dios ha dispuesto para toda la creación. ¿Sabe por qué me gusta esto? Porque vuelve y nos enfatiza que en la relación con Dios, lo más importante no somos nosotros. No se trata de nosotros, se trata de Él. Hemos querido hacer un cristianismo con un Dios a nuestro servicio, pero es a la inversa. Es un cristianismo en relación con Dios, al servicio de Dios y para los servicio a los planes de Dios. Y esto incluye que nuestra pequeña vida está dentro de un plan mucho más grande, que es la obra total de la redención. Si no fuera así, si Dios pensara destruir todo esto que Él hizo, si Dios no valorara su creación, si Dios no hubiera dicho en Génesis que todo lo que Él hizo era bueno en gran manera, entonces no importaría cómo actuáramos nosotros, porque estaría totalmente desconectado. Sería una obra totalmente nueva, desconectada de lo que hay ahora. Pero la Biblia no presenta eso. La Biblia presenta un hilo conductor. Desde la promesa de Génesis 3:15 para restaurar todo lo que se perdió hasta Apocalipsis, un solo hilo conductor, donde Dios está llevando a cabo una obra de restauración. Primera de Corintios 15:58 dice: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor. Mire qué interesante desafío. Progresando siempre. No dice allí aguantándose siempre. Sobreviviendo ahí en la obra del Señor. Metido en la monotonía de la obra del Señor, dice progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Yo siempre he querido preguntarme a mí mismo y le aconsejo que usted se lo pregunte. Hoy tú puedes decir que estás creciendo más en el Señor que el mes pasado, que el año pasado. Estás viviendo una relación con Dios más íntima, más vibrante, más madura que el año pasado. ¿O estás ahí
sobreviviendo. ¿Para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. Con Tomás y los demás. Y hay veces la relación con Dios se vuelve así. Y hay veces vas a la Biblia y dices, este pasaje ya me lo leí. Pero ¿qué importa que te lo hayas leído 10,000 veces? Si vuelves allí a Él, con una actitud enseñable, con una actitud humilde, con una actitud de que estas palabras son verdaderas y dignas de confianza, verás un poco más la hermosura de Cristo y la hermosura de Dios. Por eso déjenme en tercer lugar ahora decirle lo siguiente. Cuando Dios habla de esta nueva creación o de la nueva Jerusalén, nos da un detalle muy fino. Nos dice que ni el antiguo cielo, ni la antigua tierra, ni el mar fueron más. ¿Qué está queriendo decir? ¿Que en la eternidad no habrá mar? No está queriendo decir eso. Lo que está queriendo decir es, en el Apocalipsis el mar simboliza el caos, el conflicto. Siempre en esta terminología simbólica se ha usado el mar como el conflicto de las naciones. Y vi un mar en convulsión. Dios lo que está diciendo en la nueva Jerusalén, en la redención consumada, no habrá el caos de la tierra antigua, no habrá nada de esto, no habrá el caos representado en el mar, y nos da una imagen extraordinaria, gloriosa, de la presencia de Dios en medio de su pueblo. La idea nuestra siempre es Dios allá arriba en el trono y yo tratando de accesar al trono. La idea, la visión clara en la eternidad es el trono de Dios en medio de los seres humanos, en medio de la cultura, de la música, del arte, de la filosofía, en medio de los seres humanos, porque será su pueblo. Voy a volver a leer para que pensemos un poco más en esto de la Nueva Jerusalén, los versículos 2 y 3, para que usted trate de ponerle más imaginación a estos planos. Vi además la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, oiga bien, aquí entre los seres humanos está, perdón que se me fue aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Yo me he meditado esta semana bastante en esta frase. Dios en medio de nosotros. Bueno, pero es que Dios está en todo lugar. Dios ahora está con nosotros, aunque no lo veamos. Pero aquí está hablando de algo más intenso. Aquí está hablando de algo más glorioso. Porque en nuestro pasado, sin Cristo, nosotros hemos vivido parte de nuestra vida sin Dios. A pesar de que la misericordia de Dios aún ha estado allí. La Biblia dice que Dios hace llover y que hace salir el sol sobre buenos y malos. Su misericordia sigue estando allí, su bondad sigue estando allí. Pero la realidad es que sin Cristo nosotros hemos vivido parte de nuestra vida sin Dios. Es más, ¿sabe lo que dice la Biblia? Que hemos vivido en oposición a Dios. Aunque usted no lo sienta así, aunque usted se resista a creer que es así, la Biblia dice que es así. Hemos vivido parte de nuestra vida en oposición a Dios. Porque cuando no adoramos a Dios como debe ser adorado, entonces estamos adorando es un ídolo. Pero aquí lo que está diciendo es que ahora en el presente, en la obra
redimida de Cristo, pero que no ha alcanzado la consumación, nosotros estamos en el poder del Espíritu Santo aprendiendo a vivir en obediencia a Dios. Pero la imagen de la Nueva Jerusalén es Dios viviendo en medio de nosotros. Por eso utiliza el lenguaje figurado de que esta ciudad no necesita de sol ni de luna, porque con la gloria de Dios será más que suficiente. Cuando yo leí esto nuevamente y lo medité, me acordé de Juan 1:14. Un versículo que muestra una gloria escondida, una gloria vedada, una gloria oculta, pero igualmente intensa y hermosa. Juan 1:14, porque ahí dice que Jesús, el Verbo de Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y en el original griego, el término que se traduce habitó es skino. Ese es el original griego. ¿Y sabe lo que significa ese término en griego literalmente? Que Cristo vino y colocó su carpa, su habitación, en medio de los seres humanos. Se hizo hombre para estar en medio de los hombres. Sin embargo, mucha gente no logró verlo. Mucha gente tuvo a Dios allí y no se dio cuenta que era Dios. Pero en la Nueva Jerusalén está hablando solo de redimidos, está hablando solo de consumación, y ahí estará la habitación de Dios en medio de su pueblo. ¡Qué imagen tan gloriosa! Ya no habrá dificultad ni siquiera para orar, no habrá dificultad para creer, no habrá dificultad para perseverar, no habrá dificultad con mi naturaleza pecaminosa, porque Dios estará morando en medio de su pueblo y su pueblo habrá sido totalmente transformado. Todo lo que se perdió en el Edén habrá sido totalmente recuperado. Es más, déjeme decirle que la realidad a la luz de nuestro destino eterno es que nosotros oramos y debemos trabajar para dar a conocer el mensaje del Evangelio, pero en primer lugar para vivir nosotros el Evangelio y poder transmitir el Evangelio como un modo de vida, no como una actividad religiosa de los domingos, sino como un modo de vida 24/7. Porque Dios sigue llamando personas, hombres y mujeres, a la comunión con su Hijo, que vino y habitó y puso su carpa en medio de nosotros, porque es Dios hecho hombre. Y para que quien por la gracia de Dios sea perdonado y sea salvo, experimentará lo que es Dios morando en medio de su pueblo sin ninguna limitación. En Génesis se perdió la comunión con Dios y fueron desalojados del paraíso. En Apocalipsis dice, verán su rostro. ¡Wow! En nuestro destino eterno, nuestra identidad y nuestra historia no se borrará. En la Nueva Jerusalén, mire este detalle tan fino, en la Nueva Jerusalén se hablará de las 12 tribus de Israel. O sea, en la eternidad se hablará de algo que hace parte de la historia. En la Nueva Jerusalén se hablará ¿de qué? De los 12 apóstoles. Le leo rápidamente, creo que no los tengo en el screen, estos textos bíblicos. Tenía una muralla grande y alta y 12 puertas custodiadas por 12 ángeles, y en las que estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. Está describiendo a la Nueva Jerusalén y hace referencia a 12 tribus que hacen parte de la historia. Pero también dice, la muralla de la ciudad tenía 12 cimientos con las que estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Así que nuestro lugar único en este plan de Dios va a sobrevivir en el mundo venidero.
Nuestro patrimonio espiritual aparecerá en los fundamentos de esta ciudad, que son los planos de la eternidad a la cual estamos destinados. La cultura sin Cristo, hoy en día, lo que está tratando de hacer es romper con nuestro pasado. Por eso hoy en día llamamos valores a lo que son antivalores. Usted sabía que un rector de un colegio religioso un día me dijo, es que el irrespeto hoy en día es un valor entre los estudiantes. La cultura sin Cristo quiere romper con nuestro pasado. Quiere romper con toda herencia y toda conexión con el Dios verdadero. Obviamente eso a la gente sin Cristo la deja sin piso, la deja sin esperanza. Pero para aquel que está en Cristo, que ha sido redimido por la gracia de Dios, entiende que su fundamento es un fundamento inconmovible que no se perderá en la eternidad. Con razón la Biblia dice en Efesios 2:20, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Ahí está nuestro fundamento. ¿Qué es lo que creemos y qué es en lo que queremos vivir? En el fundamento de los apóstoles y los profetas. En otras palabras, en la palabra inspirada y revelada por Dios, porque es verdadera y digna de confianza. Pensamos hay veces que como que la eternidad será una vida totalmente diferente a la vida actual, pero la Biblia no tiene esa visión. Quiero terminar con esto. El versículo 24 de Apocalipsis 21 dice, las naciones caminarán a la luz de la ciudad y los reyes de la tierra le entregarán sus espléndidas riquezas. La pregunta rápida es esta: ¿cuál será la gloria más evidente que las naciones, porque habrá naciones con identidad por toda la eternidad, traerán a la nueva Jerusalén? Y esto me lleva a mi conclusión y a mi aplicación. ¿Qué pudiera ser la gloria más extraordinaria que las naciones pudieran presentar en la eternidad? Déjeme hacerle esta comparación. Cuando Ageo, el profeta israelita en el Antiguo Testamento, profetizó en medio de la destrucción del templo, cuando él profetizó que el templo iba a ser restaurado, él profetizó algo que parecía increíble, porque él profetizó que el segundo templo sería más glorioso que el primero. Parecía imposible, porque el primer templo lo hizo Salomón, el hombre más sabio, más rico del mundo, y lo llenó de oro. Era imposible competir con el esplendor del templo de Salomón. Pero ¿saben cuál fue la gloria más extraordinaria? Que Cristo Jesús vino a ese segundo templo. Y aunque era un templo muy hermoso físicamente, porque fue un templo refaccionado y embellecido por el rey Herodes, la Biblia está hablando de la verdadera gloria de Dios. Dios hecho hombre. Lo más hermoso que puede presentar en la eternidad las naciones son hombres y mujeres, adultos y niños, de toda etnia, de toda raza, de toda lengua, de toda cultura, redimidos por la obra de Cristo Jesús. Dice Apocalipsis 7, 9 al 10, después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarlas. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano, gritaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Quiero invitarte a que genuinamente tú comiences a vivir un presente más enfocado en la consumación de la obra de redención
de Cristo Jesús. Porque indudablemente la gloria más evidente son personas de todas las naciones, todas lenguas, toda tribu, toda población. Y eso es la iglesia. La iglesia por eso es algo tan desafiante. Porque hay veces nos cuesta trabajo convivir entre diferentes culturas, diferentes costumbres. Nos cuesta mucho trabajo, hay veces, comunicarnos en diferentes idiomas. Pero esa es la gloria más evidente que será manifestada en la eternidad. La obra consumada de redención. La promesa hecha a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones del mundo. Literalmente eso significa que de entre todas las naciones del mundo, Dios iba a tomar gente para formar su pueblo. Así que podemos vivir este presente a la luz de la eternidad, a la luz de las promesas de la Biblia. Podemos tener una actitud agradecida con Dios a pesar del quebranto. Podemos aún enfrentar el dolor y el sufrimiento y la enfermedad y la muerte física, sabiendo que no es el final, porque hay un plan de redención. Aún podemos tener una verdadera actitud de desapego. No olviden que esta serie nos ha dicho de varias maneras que somos peregrinos y que somos peregrinos con una misión: anunciar el evangelio de Cristo Jesús. Tenemos una esperanza bienaventurada, dice la Biblia, y es aguardar la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, según nos dice la carta a Tito, capítulo 2, versículo 13. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Compártelos con tus amigos y familiares y no olvides que puedes unirte a nosotros en persona cada domingo a las 11:30 a.m.